Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del Kybalión. Esta vez seguimos con la presentación del grupo de estudio y seguimos con esa pequeña investigación sobre los orígenes del Kybalión, sobre su autoría real, sobre su autoría nominada por los tres iniciados, toda esta reflexión que hemos ido relacionando en las 3 sesiones de presentación anteriores, en las que bueno, pues intentábamos aportar la identidad de Hermes Trismegisto con Maquiventa Melquisedec. A partir de ahí, después de realizar esa pequeña introducción sobre los orígenes del Kybalión, de la filosofía hermética y su autoría, pues hemos comenzado a investigar a través del libro Durantia sobre esta tesis de esta identidad que, bueno, pues parece que queda bastante bien establecida. Y nada, continuamos con esta 4ª sesión de presentación y a partir de ahora vamos a dividir las sesiones en 2 grupos. Por un lado, entendiendo que ya haya interesados que consideren que es suficiente presentación, pues iniciaremos a partir de la siguiente sesión ya el estudio concreto del libro El Kybalión, de sus principios y axiomas herméticos, y simultáneamente pues seguiremos haciendo estas interesantísimas sesiones referentes a esta investigación histórica en la parte ya correspondiente a las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, pues por todo el mundo. Melquisedec funda pues la escuela de Salem de divulgación pues de esa información que tenía como misión trasladar al mundo, y a partir de ahí pues envía misioneros a todos los confines de la Tierra, a Oriente, a Levante, a Occidente, y bueno, pues simultáneamente al estudio ya propio del libro del Kybalión, pues seguiremos realizando esas sesiones históricas interesantísimas que nos pueden dar además una pauta de cómo la filosofía hermética se encuentra pues replicada en todas las religiones y todas las ideologías espirituales y filosofías metafísicas a nivel mundial, lo cual pues tiene bastante interés y de esta forma pues conseguimos conciliar los intereses de los que quieren ya entrar en materia con el Kybalión y las personas que pues también tienen cierta atracción por conocer cómo la filosofía hermética impregna en general pues toda la espiritualidad, religión y metafísica que ha habido desde ese momento hasta ahora, y de ahí la importancia y el gran éxito que ha tenido el Kybalión y bueno, pues también la referencia de la Sociedad Teosófica como organización mundial de estudio y divulgación de la espiritualidad, que precisamente pues se hace receptora de esa continuidad de la filosofía hermética pues a lo largo de la historia de la humanidad. Y sin más, pues vamos a continuar con esta 4ª sesión de presentación, que será la última exclusiva. Ya a partir de ahora habrá sesiones del propio libro y sesiones que seguirán siendo las de esta investigación histórica, como hemos dicho, de la divulgación que se realizó por la Escuela de Salem hacia todo el mundo. Y sin más preámbulo, pues abrimos el guión y nos habíamos quedado
en un epígrafe que yo había llamado de forma homónima, como lo denomina el libro de Urantia, que es el que estamos siguiendo precisamente para esta investigación histórica. Este epígrafe que vamos a ver hoy, con el que vamos a empezar, es Salem y Egipto. Y dice así: en referencia al supuesto origen egipcio de Hermes Trismegisto, establecido en el Kibalión, y por otra parte la clara ubicación de Salem en Palestina, Salem que una vez que Maquiventa Melquisedec desaparece, además literalmente, posteriormente se convierte en la ciudad de Jebús, que luego sería la ya conocida por nosotros Jerusalén. Es decir, que también tiene esta connotación causal, el que pues principalmente haya sido en Oriente Medio donde se han producido las importantes revelaciones de aquellas épocas, ¿no? Según el libro de Urantia, de la cuarta revelación de época, que es Maquiventa Melquisedec, y la quinta, la tercera revelación de época, que es Maquiventa Melquisedec, y la cuarta revelación de época a la que el libro de Urantia considera que fue toda la enseñanza de Jesús de Nazaret. Bien, entonces vamos a especular sobre esta cuestión del supuesto origen egipcio de Hermes Trismegisto, y por otro lado, el que Maquiventa Melquisedec, pues efectivamente lo que funda es la escuela de Salem en Palestina. Y vamos a leer un par de extractos del libro de Urantia en este sentido, que dicen así. El primero: no mucho tiempo después de haberse establecido cerca de Salem, Abraham y Lot viajaron al valle del Nilo para adquirir alimentos, puesto que había una sequía en Palestina. Durante su breve estadía en Egipto, Abraham halló a un pariente distante en el trono egipcio y sirvió como comandante en 2 expediciones militares de gran éxito para este rey. Durante la última parte de su estadía en el Valle del Nilo, él y su esposa Sara vivieron en la corte, y al salir de Egipto, él recibió parte de los despojos de sus campañas militares. Es decir, Abraham pues, estuvo seguramente entre otros viajes, pues algún viaje importante en el que estuvo viviendo allí un tiempo. De hecho, pues hizo campañas militares a favor de un pariente suyo que estaba en el trono egipcio y según dice Urantia, pues recibió parte del botín de esas campañas militares. El otro pasaje es el siguiente: Abraham hubo de apelar a una gran firmeza para dejar atrás los honores de la corte egipcia, gracias a sus triunfos militares, y volver a la tarea más espiritual patrocinada por Maquiventa Melquisedec. Pero Maquiventa, era reverenciado aún en Egipto, y cuando se le planteó la situación en su totalidad al faraón, este instó encarecidamente a Abraham que fuese a cumplir con sus votos para con la causa de Salem. Es decir, nos hace una referencia muy interesante el libro de Urantia en relación a que pese a haber tenido Maquiventa Melquisedec, Hermes Trismegisto, su sede inicial en Palestina, en lo que después fue Jerusalén, en Salem, los 94 años en los que estuvo este hijo de Dios de la orden de los Melquisedec, encarnado en Urantia, pues tuvo tal influencia que, bueno, pues en Egipto, en país, región en la que había una gran tradición mistérica, metafísica y espiritual, pues no dudaron en reconocer a Maquiventa Melquisedec como un gran sacerdote, como un gran maestro, y bueno, pues prueba de ello no solamente es las referencias que hace el Kibalión a que Hermes Trismegisto
era egipcio, sino que el propio libro de Urantia, al que yo considero una revelación en toda regla, pues nos hace esta referencia de que en Egipto se le conocía muy bien a Maquiventa Melquisedec, se le respetaba, se le alababa en cuanto a su maestría espiritual y bueno, pues el mismo Abraham estuvo bastante tiempo ya después de haber tenido contacto con Maquiventa Melquisedec viviendo en Egipto. ¿Cuál es la especulación a este respecto? Bueno, la especulación es muy sencilla. Maquiventa Melquisedec, en esos 94 años, evidentemente, pues si se le conocía en Egipto, habría tenido que estar en Egipto, habría tenido que ir a Egipto. Esta es la especulación más lógica y habría influido allí pues a las personas con una más clara mente espiritual en cuanto a sus enseñanzas. Y esto es un poco, digamos, la explicación de que la referencia a la pertenencia de Hermes Trismegisto a Egipto, que lógicamente, bueno, pues el Kybalión al final está, digamos, recogiendo una tradición histórica que, como veremos posteriormente, en cómo ha calado el mensaje hermético en todas las ideologías, filosofías y religiones del mundo, pues lógicamente ha ido teniendo una distorsión. Lo que parece claro es que si Maquiventa Melquisedec es Hermes Trismegisto, que yo desde luego por lo que estoy investigando lo tengo ya muy claro, pues Maquiventa estaba en Palestina, no obstante, tenía bastante relación con Egipto. Vamos al siguiente epígrafe llamado Maquiventa y Abraham. Vamos a ver un poco ya más específicamente qué cuestiones nos ofrece el libro de Urantia sobre la relación de Maquiventa Melquisedec y la figura bíblica de Abraham. Dice: existe un amplio relato sobre la relación entre Maquiventa Melquisedec y Abraham en el libro de Urantia, pero no considero relevante a estos efectos reseñar tan amplia información, por lo que remito al interesado en completar todo lo que desee indagar o comprobar a los epígrafes al efecto referidos a Maquiventa Melquisedec en el libro de Urantia, que tiene pues una información sobre la relación con Abraham muy amplia, muy extensa. Aunque sí haremos referencia a un acontecimiento relevante entre ambos. De hecho, bueno, pues uno de los acontecimientos más relevantes, más resaltados, que recogen incluso pues, los textos bíblicos del Antiguo Testamento que hemos ido en las primeras sesiones también referenciando. El pacto de Maquiventa Melquisedec y Abraham, por el que Melquisedec conminó a Abraham a no emplear la vía militar contra las tribus vecinas, exhortándole a confiar en la palabra de Dios, de que tendría, en cualquier caso, una gran descendencia que después resultaría protagonista en el futuro. Este protagonismo vendría, lógicamente, en relación a el futuro auto-otorgamiento de Micael de Nevadón precisamente en el pueblo judío, es decir, la encarnación de nuestro Jesús de Nazaret precisamente en los descendientes de Abraham. Es decir, el pacto que le propuso Melquisedec a Abraham fue: no emplees la violencia para trasladar el mensaje espiritual que yo te estoy dando, sino confía en que la simple fe en el Dios de que te he hablado va a ser suficiente, sin que tengas que ofrecerle conquistas, ni sacrificios, ni ninguna otra clase de prebenda. Y ese es el hecho relevante que resaltan también los textos bíblicos, que resalta el libro de Urantia y que además pone el acento en uno de los puntos más importantes de la misión de Melquisedec en la tierra, que fue precisamente
el desterrar la idea de que para poder ser aceptado por Dios tenías que realizar sacrificios y ofrendas, y aceptar la nueva idea de que simplemente por la fe en el Dios único, pues ya tenías garantizada la salvación. Sigue diciendo, Melquisedec hizo un pacto formal con Abraham en Salem. Díjole a Abraham, todo esto sigue diciendo el libro de Urantia, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así de numerosa será tu simiente. Abraham creyó lo que Melquisedec decía y eso le fue contado por justicia. Es una expresión diciendo, bueno, pues efectivamente eso fue lo que ocurrió finalmente. Y entonces Melquisedec contó a Abraham la historia de la ocupación futura de Canaán por sus descendientes después de su estadía en Egipto. Es decir, Melquisedec le predijo, le anticipó a Abraham que su pueblo, su linaje iba a ser el linaje fundador de un gran pueblo, de lo que posteriormente sería pues el pueblo judío. Sigue diciendo el libro de Urantia, este pacto de Melquisedec con Abraham representa el gran acuerdo en Urantia, en la tierra, entre la divinidad y la humanidad, mediante el cual Dios acuerda hacer todo, mientras que el hombre tan solo acuerda creer en las promesas de Dios y seguir sus instrucciones. Hasta ese momento se había creído que la salvación tan solo se podía obtener por obras, sacrificios y ofrendas. Ahora Melquisedec nuevamente trajo a Urantia la buena nueva de que la salvación, el favor de Dios, se obtiene por la fe. Pero este evangelio de la simple fe en Dios era demasiado avanzado. Los hombres de las tribus semíticas, posteriormente, prefirieron volver a los sacrificios más antiguos y al sistema de expiación de los pecados mediante el derramamiento de sangre. Bueno, ya sabemos los estudiantes de espiritualidad que la información espiritual tiene que lidiar, tiene que sobreponerse a un tremendo obstáculo, que es la mentalidad egoica. Y bueno, pues por supuesto, como las ayudas que se establecen para la evolución espiritual de esos fragmentos de los hijos soñadores, de esa filiación descarriada, vamos a decirlo también un poco en términos bíblicos, lógicamente no se hace de una forma coercitiva, no es una coacción, no es una imposición, por lo tanto, pues la revelación tiene que ser transmitida una y otra vez hasta que vaya calando. Calando quiere decir que las criaturas que la reciben, en este caso los humanos de Urantia, pues vayan sustituyendo su sistema de pensamiento egoico por el nuevo sistema de pensamiento del espíritu resultante de esas revelaciones. Pero es una tarea ardua, dado el nivel extremo en el que la humanidad se encontraba inmersa en el sistema de pensamiento de la creencia en el mal, del sacrificio, del sufrimiento, sobre todo en la época que se está relatando, año aproximadamente 1973 antes de Jesucristo. No mucho después, sigue diciendo el libro de Urantia, del establecimiento de este pacto, nació Isaac, el hijo de Abraham, de acuerdo con la promesa de Melquisedec. Después del nacimiento de Isaac, Abraham adoptó una actitud solemne hacia su pacto con Melquisedec, yendo a Salem para suscribirlo por escrito. De alguna forma empezaba a ratificarse, es decir, lo que le dijo Melquisedec fue: abandona toda ofrenda y sacrificio, Dios, por el mero hecho de que creas en él, el Dios único, te concederá prole, y esa prole será, digamos, fundadora de un
Y bueno, pues en cuanto nace Isaac, pues Abraham pues se pone muy contento y lo que había sido un acuerdo verbal con Melquisedec, pues acude a Salem a rubricarlo por escrito. Fue en esta ceremonia pública y formal de aceptación del pacto cuando cambió su nombre de Abram a Abraham, ¿de acuerdo? Bueno, pues como un gesto de compromiso con el acuerdo. Con la consumación del pacto solemne, la reconciliación entre Abraham y Melquisedec estuvo completa. Bueno, hemos omitido, como antes hemos dicho, bastante parte de la relación que relata el libro de Urantia entre Melquisedec y Abraham, y en esa relación, antes de ese pacto, pues previamente, Melquisedec le había conminado a Abraham a no utilizar la violencia y conquistar tribus convecinas. Bueno, pues Abraham había hecho caso omiso y sí que había realizado esas conquistas, ¿no? Entonces, con la consumación del pacto solemne, nos dice el libro de Urantia, la reconciliación entre Abraham y Melquisedec estuvo completa. Abraham volvió a tomar el liderazgo civil y militar de la colonia de Salem, que en su cúspide contaba con más de 100.000 contribuyentes regulares al diezmo en las nóminas de la fraternidad de Melquisedec. Aquí vemos una vez más cómo el plan de Dios para la salvación, dicho en palabras en términos de un curso de milagros, siempre incorpora una cuestión que es muy interesante y que se repite constantemente, se repite a lo largo de todas las situaciones en las que una persona claramente se alinea con el plan, y es que se le garantiza o se le provee la abundancia material suficiente como para que no tenga que preocuparse por esas cuestiones y pueda dedicarse de lleno a esa excelsa o superior labor, ¿no? En este caso, bueno, pues Maquiventa Melquisedec encarna en Palestina, comienza la fundación de su escuela, comienza a difundir el mensaje que tenía como objetivo precisamente, que era recordar la existencia de un solo Dios, que se iba ya olvidando desde las primeras revelaciones de época que hubo en Urantia, las enseñanzas dalamateanas y las enseñanzas edénicas. Todo ello con el fin de preparar la venida precisamente que ya se conocía, ya conocían la orden de los hijos Melquisedec, de la venida futura de un hijo creador paradisíaco, de Micael de Nevadón, el que luego conocimos como Jesús de Nazaret. Tenía que volver a crear un ambiente propicio para esa llegada, ¿no? Entonces, bueno, según llega y funda la escuela de Salem y comienza esa difusión, pues lógicamente conoce a Abraham y, bueno, pues finalmente, tras este pacto, Abraham, repetimos, vuelve a tomar el liderazgo civil y militar de la colonia de Salem, que en su cúspide contaba con más de 100.000 contribuyentes regulares al diezmo en las nóminas de la fraternidad de Melquisedec, con lo cual la escuela de Salem se proveía económicamente precisamente de que Abraham, bueno, pues había establecido allí su centro neurálgico de gobierno, de acción, y lógicamente sostenía la escuela de Salem para que pudiese desarrollar tranquilamente y sin ninguna carencia económica esa importante misión Maquiventa Melquisedec. Abraham mejoró grandemente el templo de Salem y proveyó nuevas tiendas para toda la escuela. No solo amplió el sistema de diezmo, sino que también instituyó muchos métodos mejorados de conducir los negocios de la escuela, además de contribuir grandemente
a la mejor gerencia del Departamento de Propaganda Misionera. También hizo mucho por mejorar los rebaños y reorganizar la industria lechera de Salem. Abraham era un comerciante astuto y eficiente, un hombre rico para esas épocas. No era particularmente piadoso, pero sí totalmente sincero y creía en Maquiventa Melquisedec. Y de esta forma pudo Melquisedec establecer su misión, porque, como decimos, bueno, pues en el plan de Dios estaba totalmente previsto el que tuviese el resto de cuestiones materiales totalmente cubiertas para poder dedicarse a esa superior misión. Siguiente epígrafe, los misioneros Melquisedec. Melquisedec siguió instruyendo por varios años a sus estudiantes y adiestrando a los misioneros salemitas, quienes penetraron a todas las tribus circunvecinas, particularmente en Egipto, Mesopotamia y Asia Menor. Aquí vemos otra confirmación de la previa influencia de Maquiventa Melquisedec en Egipto. Tal fue la influencia, lo hemos leído en algún pasaje previo que hemos extractado precisamente del Kybalión, que en Egipto, bueno, pues le tuvieron en tan alta estima que finalmente le consideraron como un dios, cosa que, por cierto, Maquiventa pretendía evitar y que fue, como veremos a continuación, una de las causas de que él abandonase esa encarnación, el que ya se le estaba empezando a adorar, cosa que no es de recibo en la información que él pretendía transmitir, porque el único ser susceptible de adoración es el Padre Universal. Repetimos, Melquisedec siguió instruyendo por varios años a sus estudiantes y adiestrando a los misioneros salemitas, quienes penetraron a todas las tribus circunvecinas, particularmente en Egipto, Mesopotamia y Asia Menor. La difusión pues era lógicamente primero a lo más cercano, ¿no? A medida que pasaban las décadas, estos maestros se alejaban cada vez más de Salem, llevando consigo el evangelio de Maquiventa de la creencia y la fe en Dios. Se enviaron maestros a las regiones más remotas, tanto de Europa como de Asia. Los misioneros de Salem penetraron en toda Europa, hasta las Islas Británicas. Un grupo fue por el camino de Faroes hasta los Andonitas en Islandia, mientras que otro atravesó China y llegó a los japoneses de las Islas Orientales. La vida y experiencias de los hombres y mujeres que se aventuraron desde Salem, Mesopotamia y el lago Van para esclarecer a las tribus del hemisferio oriental constituyen un capítulo heroico en los anales de la raza humana. Pero la tarea era tan grande y las tribus tan retrógradas que los resultados fueron vagos e indefinidos. De una generación a otra, el evangelio salemita fue acogido aquí y allí, pero excepto en Palestina, la idea de un solo Dios nunca consiguió la lealtad continuada de una entera tribu o raza. Mucho antes del advenimiento de Jesús, las enseñanzas de los primitivos misioneros de Salem, en general, se habían sumergido en las más antiguas supersticiones y creencias universales. El evangelio original de Melquisedec había sido absorbido casi totalmente en las creencias de la Gran Madre, el Sol y otros cultos antiguos. Nos dice el revelador del libro de Urantia, directamente a los lectores, dice: vosotros que disfrutáis hoy en día de las ventajas del arte de la imprenta, está en Revelación del libro de Urantia de 1935. Si lo dijese ahora diría: vosotros que hoy en día disfrutáis de la red de Internet, poco comprendéis cuán difícil era perpetuar la verdad durante esos tiempos primitivos. Cuán fácil es perder de vista una nueva doctrina de una generación a la otra. Siempre existía la tendencia a que la nueva doctrina quedase absorbida en el cuerpo más antiguo de las enseñanzas religiosas y prácticas mágicas. Una nueva revelación siempre está contaminada
por las creencias evolucionarias más antiguas. Fijaos, incluso ahora recibimos nuevas revelaciones. La última mitad del siglo XX y esta primera parte del siglo XXI. Una nueva revelación siempre está contaminada por las creencias evolucionarias más antiguas. A nivel subconsciente, pues bueno, hemos sido educados de una forma, tenemos arraigado un sistema de pensamiento concreto y bueno, la sustitución por el nuevo sistema de pensamiento propuesto por estas revelaciones requiere de un esfuerzo, de una práctica, de una integración y de una consolidación. Ocurrió y sigue ocurriendo. Siguiente epígrafe. La partida de Melquisedec. Poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el libro de Urantia habla sobre todas estas cuestiones bíblicas, aportando pues un relato que para el que crea que el libro de Urantia es una revelación, pues lógicamente va a contener más verdad que lo que se contiene en los textos bíblicos y, por supuesto, un nivel de detalle extraordinario. Hoy, en estas sesiones, no corresponde hablar de Sodoma y Gomorra, pero bueno, aquí están mencionadas y hacemos este pequeño matiz. Poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Maquiventa decidió poner punto final a su auto-otorgamiento de urgencia en Urantia. La decisión de Melquisedec de terminar su estadía en la carne fue influida por numerosas condiciones, principal entre ellas la tendencia en aumento entre las tribus vecinas y aun entre sus asociados inmediatos de considerarle un semidios, de contemplarle como un ser supernatural, lo cual en efecto era. Pero estaban empezando a reverenciarlo indebidamente y con un temor altamente supersticioso. Además de estas razones, Melquisedec deseaba abandonar la escena de sus actividades terrestres suficientemente antes de la muerte de Abraham, como para asegurar que la verdad del Dios único se estableciese poderosamente en la mente de sus seguidores. Por consiguiente, Maquiventa se retiró cierta noche a su tienda en Salem, habiendo deseado las buenas noches a sus compañeros humanos, y cuando estos fueron a llamarle por la mañana, no estaba, puesto que sus semejantes se lo habían llevado. Tal como vino, se fue. Esta encarnación de Maquiventa Melquisedec no fue como la de Jesús de Nazaret, que nació de mujer, sino que en esta, como ya hemos visto, y refleja el libro de Urantia, y reflejan los textos bíblicos, apareció un buen día, aquel día en el que el primer ser humano que vio fue el pastor Amdón, que le empezó a hablar de el Dios, el único, el Altísimo, el Elión, creador de todo el universo, e hizo así con la mano, hasta 94 años después, que cuando consideró que ya le estaban adorando, cuestión que debía impedir a toda costa, porque entonces se malograba todo su mensaje. De hecho, cada vez que viene una revelación, pues nosotros tendemos a adorar al revelador y no a el objeto del mensaje, que sería el Padre Universal. Con lo cual, pues decidió desaparecer. Siguiente epígrafe. Después de la partida de Maquiventa Melquisedec. La pérdida de Melquisedec produjo en el corazón de Abraham una tristeza de la que nunca se repuso completamente. Claro, para Abraham y para todo el mundo que conoció a Melquisedec, pues era una figura extraordinaria. De hecho, fijaos, cada vez que aparece un hijo descendente en misión de ayuda encarnado en Urantia, la tremenda influencia que deja. Melquisedec, Jesús de Nazaret, están aquí pues unos cuantos años y dejan influencia para los siguientes miles de años posteriores, ¿no? Pues ya hemos visto toda esa filosofía hermética atribuida a Hermes Trismegisto, Maquiventa Melquisedec. Ya hemos visto cuando viene ya un hijo creador, un hijo de una orden
de seres superior, más elevado, pues la tremenda influencia que nos deja, como fue el caso de nuestro queridísimo Jesús de Nazaret. Con lo cual Abraham, pues lógicamente, se quedó con una tristeza de la que nunca se repuso completamente. Había abandonado Hebrón cuando descartó la ambición de construir un reino material. Ya le tenía casi convencido Melquisedec de que no había que construir un reino material, sino uno espiritual. Y ahora, con la pérdida de su asociado en la construcción del reino espiritual, partió de Salem dirigiéndose al sur para vivir cerca de sus intereses en Gerar. Pero Abraham no se vio detenido mucho tiempo en su misión como sucesor de Melquisedec. Pronto convirtió a muchos entre los filistinos y el pueblo de Abimelec. Firmó tratados con ellos y a su vez también se contaminó de muchas de sus supersticiones, particularmente de su práctica de sacrificar a los hijos primogénitos. Así, Abraham se volvió nuevamente un líder en Palestina. Era reverenciado por todos los grupos y honrado por todos los reyes. Era el gran líder espiritual de todas las tribus circunvecinas, y su influencia continuó por algún tiempo después de su muerte. Durante los últimos años de su vida, retornó otra vez a Hebrón, la escena de sus actividades primeras, y el lugar en el que había trabajado en asociación con Melquisedec. La última acción de Abraham consistió en enviar a sus siervos de confianza a la ciudad de su hermano, Nacor, situada en la frontera con la Mesopotamia, para buscar a una mujer de su pueblo como esposa para su hijo Isaac. Por mucho tiempo había sido costumbre del pueblo de Abraham casarse con los primos. Abraham murió confiando en esa fe en Dios que había aprendido de Melquisedec en las desaparecidas escuelas de Salem. Para la generación siguiente fue difícil comprender la historia de Melquisedec. A los 500 años, muchos consideraban este relato ya un mito. Isaac mantuvo bastante bien las enseñanzas de su padre y alimentó el evangelio de la colonia de Salem, pero fue más difícil para Jacob captar el significado de estas tradiciones. José era un creyente firme en Melquisedec, y especialmente por esto era considerado por sus hermanos un soñador. Los honores otorgados a José en Egipto se debieron principalmente a la memoria de su tatarabuelo Abraham. Se le ofreció a José el mando militar de los ejércitos egipcios, pero como era un creyente tan firme en las tradiciones de Melquisedec y en las enseñanzas posteriores de Abraham e Isaac, decidió servir como administrador civil, creyendo que contribuiría así mejor al avance del reino de los cielos. Lo que enseñó Melquisedec era completo y pletórico, pero los registros de estos días parecían imposibles y fantásticos a los sacerdotes hebreos posteriores, aunque muchos tuvieron cierta comprensión de estas transacciones, por lo menos hasta los tiempos de la revisión masiva de los registros del Antiguo Testamento en Babilonia. No solo el Nuevo Testamento se ha revisado, también se revisó el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se revisó sobre todo por Constantino en el siglo III, pero ya el Antiguo Testamento, nos está diciendo el libro de Urantia, que se revisó en Babilonia. Lo que describen los registros del Antiguo Testamento como conversaciones entre Abraham y Dios fueron en realidad entrevistas entre Abraham y Melquisedec. Los escribas más recientes consideraron el término Melquisedec sinónimo de Dios. Las crónicas de tantos contactos de Abraham y Sara con el ángel del Señor se refieren a sus numerosas conversaciones con Melquisedec. Las crónicas hebreas sobre Isaac, Jacob y José son mucho más confiables que las crónicas sobre Abraham, aunque también contienen muchas divergencias de los hechos, modificaciones hechas intencionalmente y también sin intención al tiempo de la compilación de estas narrativas por parte de los sacerdotes hebreos durante la cautividad en Babilonia. Cetura no era una esposa de Abraham, como Agar era tan solo una concubina.
Todas las posesiones de Abraham fueron heredadas por Isaac, el hijo de Sara, la esposa legal. Abraham no era tan viejo como indican las crónicas y su esposa era mucho más joven. Estas edades fueron alteradas deliberadamente para explicar el nacimiento supuestamente milagroso de Isaac. ¿Por qué? Pues lo explica el libro de Urantia a continuación. El ego nacional de los judíos fue terriblemente contenido por el cautiverio en Babilonia. En su reacción contra la inferioridad nacional se fueron al otro extremo del egoísmo nacional y racial, distorsionando y pervirtiendo sus tradiciones con el objeto de exaltarse a sí mismos por sobre todas las razas como el pueblo elegido de Dios. Así pues, corrigieron cuidadosamente todas sus crónicas con el objeto de elevar a Abraham y a sus otros líderes nacionales muy por encima de todas las demás personas, sin exceptuar siquiera a Maquiventa Melquisedec. Los escribas hebreos, por consiguiente, destruyeron todo registro de estos tiempos monumentales que pudieron encontrar, preservando tan solo la crónica del encuentro de Abraham y Melquisedec después de la batalla de Sidim, encuentro que, según ellos, reflejaba un gran honor para Abraham. Es este que hemos resaltado, en el que se realiza el pacto entre Melquisedec y Abraham, de que Abraham abandone la vía de la conquista violenta y de esa forma, pues simplemente creyendo en Dios, Dios le daría su progenie, que acabaría siendo la fundadora, ese linaje del posterior pueblo judío. De esta manera, al perder de vista a Melquisedec, también perdieron de vista las enseñanzas de este hijo de urgencia, este hijo Melquisedec en misión de urgencia en Urantia, en lo que concierne a la misión espiritual del posterior hijo autootorgador prometido, Jesús de Nazaret. Perdieron de vista tan completa y plenamente la naturaleza de la misión de Melquisedec que muy pocos de su progenie fueron capaces o quisieron reconocer y recibir a Micael cuando éste apareció en la tierra y en la carne, tal como Maquiventa había predicho. Pero uno de los escritores del libro de los Hebreos comprendió la misión de Melquisedec, porque está escrito, abre, este Melquisedec, sacerdote del Altísimo, era un rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni de fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Esto es una de las referencias bíblicas que hemos leído también en las pasadas sesiones al obtener información sobre Melquisedec en Internet. Este escritor definió a Melquisedec en la misma clase posteriormente representada por el autootorgamiento de Micael, afirmando que Jesús era un ministro para siempre de la orden de Melquisedec. Aunque esta comparación no fue muy afortunada, era literalmente verdad que Cristo recibió el título provisional sobre Urantia por orden de los 12 síndicos Melquisedec, que estaban ocupándose precisamente de los designios del plan de Dios para Urantia, debido pues a que los anteriores responsables habían abandonado o habían fallado en su misión. Esto ya es otra cuestión de la historia de Urantia, que quien quiera pues lo puede consultar cumplidamente y con todo lujo de detalles en este gran texto espiritual. Último epígrafe que vamos a ver hoy. El presente estado de Maquiventa Melquisedec. Durante los años de la encarnación de Maquiventa, los síndicos Melquisedec de Urantia eran 11.
originalmente los 12 síndicos que se encargaron de la administración espiritual desde la época adánica hasta Jesús de Nazaret. Mientras estaba Maquiventa encarnado, lógicamente eran 11, les faltaba uno. Durante los años de la encarnación de Maquiventa, los síndicos Melquisedec de Urantia eran 11. Cuando Maquiventa consideró que su misión de hijo de urgencia había terminado, señaló el hecho a sus 11 asociados, y estos inmediatamente aprontaron la técnica por la cual sería liberado de la carne y devuelto sano y salvo a su estado original de Melquisedec. Al tercer día después de su desaparición de Salem, apareció entre sus 11 semejantes de asignación en Urantia y retomó su carrera interrumpida como uno de los síndicos planetarios de Urantia. Esto de la técnica para liberarse de la carne y de que a los 3 días apareciese de nuevo con sus compañeros los síndicos Melquisedec, tiene mucho que ver con los 3 días después de los cuales resucita a Jesús. Todo esto viene perfectamente descrito, explicada la técnica y referenciados los pormenores en el libro de Urantia. Maquiventa terminó su autootorgamiento como criatura de carne y hueso tan repentinamente y sin ceremonias como la había comenzado. Ni su aparición ni su partida fueron acompañadas por anuncios o demostraciones fuera de lo común. Su aparición en Urantia no estuvo marcada ni por un llamado a la resurrección, ni por una terminación de la dispensación planetaria. Cuestiones técnicas de Urantia. La suya fue una encarnación de urgencia. Pero Maquiventa no puso fin a su tarea en la carne de los seres humanos hasta no haber sido debidamente liberado por el padre Melquisedec, el originario de toda la orden de los hijos Melquisedec, y haber sido informado de que su autootorgamiento de urgencia había recibido la aprobación superior. Maquiventa Melquisedec continuó siguiendo con gran interés los asuntos de los descendientes de aquellos hombres que habían creído en sus enseñanzas cuando estaban en la carne, pero la progenie de Abraham a través de Isaac, vinculada por matrimonios con los ceneos, fue el único linaje que continuó largamente alimentando un concepto claro de las enseñanzas de Salem, la progenie de Abraham. Sobre todo la cuestión del monoteísmo, del Dios único. Este mismo Melquisedec siguió colaborando a lo largo de los 19 siglos sucesivos con los muchos profetas y videntes, tratando de este modo de mantener vivas las verdades de Salem hasta la plenitud del tiempo para la aparición de Micael en la tierra. Los profetas reciben revelaciones, se dice ahora mismo, por ciencia infusa, por esas intuiciones, esas inspiraciones, esas canalizaciones, ese oír una voz en tu mente. Bueno, pues aquí tenemos uno de los autores de las voces en la mente de los profetas, posteriormente a su desencarnación, Maquiventa Melquisedec. En referencia a las posteriores elucubraciones sobre el posible destino futuro de Maquiventa, me remito al texto del libro de Urantia, aunque sí he de decir que seguirá probablemente vinculado al servicio de nuestro planeta Urantia. Y esta es la historia de Maquiventa Melquisedec, nos termina diciendo el libro de Urantia, uno de los seres más singulares que haya estado relacionado jamás con la historia de Urantia, y una personalidad que puede estar destinada a desempeñar un papel importante en la experiencia futura de vuestro mundo irregular y fuera de lo común. Nuestro mundo, Urantia, no solamente establecido en el libro de Urantia, sino en muchas otras canalizaciones, es un punto del escenario especial, irregular, fuera de lo común, experimental, y de ahí que las cosas que ocurran aquí
no solamente sean más extremas que en otros puntos del escenario, más raras y más diversas, sino que además son importantes a los efectos de toda esta región del escenario del sueño, del universo local de Nevadón, y también razón por la cual acabó viniendo a nuestro planeta, a nuestro punto del escenario, a encarnar un hijo de Dios, creador paradisíaco de la orden de los Micaeles, una altísima personalidad divina. Como se puede deducir claramente de la exposición de la información actualmente disponible en el Kybalión, en fuentes bíblicas y en el libro Durantia, entre otros textos, es difícil, ya estoy yo concluyendo el guión de hoy, es difícil sustraerse a la identidad entre Maquiventa Melquisedec y Hermes Trismegisto, aun con la pequeña discrepancia del relato de considerarlo el Kybalión un personaje que nació y moró en Egipto. Esa es una pequeña discrepancia que yo ya he atribuido antes a que, bueno, pues, lógicamente los autores del Kybalión no tenían a su disposición en el momento de escribir el Kybalión la quinta revelación de época que era el libro Durantia. Discrepancia que queda salvada por la fuerte vinculación de Abraham con Egipto y de la propia asunción por los egipcios, según el libro Durantia, de las enseñanzas de este maestro de la orden de los hijos Melquisedec, encarnado de urgencia en Urantia. Pero como veremos en esas sesiones paralelas que vamos a abrir, en las que examinaremos detalladamente el rastro de las enseñanzas de Melquisedec por todo el mundo, como veremos en esas sesiones en las que seguiremos fielmente el libro Durantia, digamos que la influencia de Hermes Trismegisto no solo ha sido recogida por la filosofía hermética y recopilada para nosotros en el Kybalión, sino que los rastros de esa altísima información que nos dejó, que constituye, según el libro Durantia, la tercera revelación de época, pues se pueden encontrar, como he dicho antes, en cualquiera de las religiones, filosofías e ideologías espirituales de todo el mundo. Y cuando hagamos esa introspección en el libro Durantia, siguiendo el rastro de las enseñanzas herméticas o de Melquisedec en las ideologías, filosofías y religiones de todo el mundo, pues nos centraremos un poco más especialmente precisamente en la influencia de Melquisedec en Occidente para poder comprender cómo ha llegado esa tradición hermética hasta nosotros. Y por tanto, terminamos hoy esta sesión. Repito que abriremos ya dos tipos de sesiones paralelas a partir de ahora con el grupo de estudio del Kybalión. Una en la que seguiremos el rastro de las enseñanzas de Hermes Trismegisto, Melquisedec por todo el mundo. Otra en la que ya entraremos de lleno al estudio de los principios y axiomas herméticos directamente del libro El Kybalión. Prospector.